personas decir que la atmósfera está cargada. Praise the Lord. Sometimes we hear people say that the atmosphere is heavy. Y más que no, And more likely than not, muchos predicadores, muchas personas se refieren many preachers, many people may mean cuando algo se está oponiendo a la adoración. when something is opposing to worshiping. Pero en el día de hoy, But today, aquí hay una atmósfera cargada, we have a heavy atmosphere. pero es con la presencia de Dios. But it's because of the presence of the Lord. Es una presencia y es pesada, It's a heavy presence que está sobre cada uno de ustedes. that is above each and every one of you. Cuando la presencia de Dios desciende, When God's presence descends, es porque algo va a suceder. it's because something is going to happen. Y yo siento en mi espíritu, And I feel in my spirit, I feel in my spirit que algo ha sucedido hoy. that something has happened today. Algo ha sucedido hoy. Something has happened. Hemos visto a los caballeros We saw the men of the house levantarse, get up, tomar las banderas take the flags, y adorar a Dios con sus and banderas. worship God with the flags. Y algo sucede And something happens cuando los sacerdotes de Dios, when the priest, the priest of God adoran al Señor Todopoderoso. worship the most powerful God. Cuando ellos estaban aquí adorando, When they were in the front worshiping, inmediatamente immediately empecé me transporté I transported al tiempo de Abraham to Abraham's times. en el capítulo 22, In chapter 22, cuando él le pide un sacrificio. when he was asked for a sacrifice, Y él no dijo al siervo, and he didn't say to the servant, prepárame el burrito, el camello, lo que sea. prepare the little animal, the camel, the Él mismo himself. fue y preparó todo. He prepared everything Él himself. buscó la leña. He got the charcoal. Él preparó el camello. He prepared the camel. Él lo preparó absolutamente todo. He prepared absolutely everything. Y eso es exactamente lo que estos caballeros estaban haciendo. And that's exactly what these men of the house were doing. Yo no sé si me están entendiendo, I don't know if you're understanding me, pero ellos estaban preparando el sacrificio. but they were preparing the sacrifice. Ellos no estaban permitiendo que otras personas le prepararan el sacrificio. They weren't allowing other people to prepare the sacrifice. Ellos mismos estaban preparando el sacrificio. They themselves were preparing Y sacrifice. ellos mismos fueron al lugar. And they themselves went to the place. Ellos mismos fueron al monte. They went to the mountain. Y ellos mismos subieron al monte. And they themselves went up the Y mountain. ellos mismos prepararon el lugar. And they themselves prepared the place. Y ellos mismos ofrecieron el sacrificio. And they themselves offer the sacrifice. Y ustedes saben y conocen esta historia. And you know the story. Que cuando Abraham se preparó para consumar el sacrificio, That when Abraham prepared to consume that sacrifice, cuando él se preparó, when he prepared, Dios le dijo, God told him, God told him, y esto es poderoso. and this is powerful, Bájame un poquito, Freddy, bájame un poquito. Esto es poderoso, this is powerful, porque Dios le dijo, ahora sí yo conozco. because God said, now I know. Dios mismo afirmó la fe de Abraham. He confirmed the faith of Abraham. Hoy vivimos en unos tiempos Today we live in times que todo el mundo quiere ser afirmado. that everybody wants to be confirmed. Queremos que ser afirmados en los trabajos. We want to be confirmed and affirmed at work. O sea, que nos reconozcan. O sea, we want to be acknowledged. Queremos ser afirmados en las iglesias. We want to be acknowledged at church. Queremos ser afirmados en la sociedad. We want to be acknowledged in society. Pero Abraham
But Abraham, no buscaba ser afirmado. he wasn't looking to be Él lo acknowledged. único que hizo The only thing he did fue presentar el sacrificio was present the que Dios le sacrifice pidió. that God asked of him. Y Dios mismo lo afirmó. And God himself Si acknowledged usted him. quiere ser afirmado, If you want to be acknowledged, lo único que tiene que hacer all you have to do es presentar el sacrificio delante de Dios. is present your sacrifice Dios le before está God. pidiendo otra cosa. He's not asking for anything Él lo else. único que está pidiendo All he's asking es que presentemos el sacrificio. is to present the Es que sacrifice, preparemos el to sacrificio. prepare the Es sacrifice. que seamos nosotros mismos. Let it be us who does Y it. algo sucedió con los caballeros hoy. And today something happened with the men of the Algo house. poderoso sucedió con ellos hoy. Something powerful happened. Algo sucedió para sus casas. Something happened in their house. Y estoy hablando en tiempo pasado. And I'm talking in past tense. Algo sucedió Something happened cuando ellos decidieron, como Abraham, when they decided, such as Abraham, subir al monte de Dios go up the mountain of God y ofrecer sacrificio. and offer Y sacrifice. ofrecer sacrificio. Offer sacrifice. Sarabashiva sohabaya. Qué bueno es Dios. God is good. Qué bueno es Dios. God is good. Qué bueno es Dios. God is Denle un good. aplauso al Señor. Give the Lord applause. Qué bueno es Dios. Bendito Dios. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada Last week, empezamos a hablar del libro de Hebreos. we started talking about the book of Hebrews. Y la semana pasada And last week, hablamos básicamente de una introducción. we basically went into an introduction. Y llegamos a entender And we came to understand de todas las diferentes cosas que aprendimos of all the different things we learned que el tema principal del libro de Hebreos that the principal subject of the Hebrews book es la superioridad de Cristo. is God's superiority. Ese es el tema central. That is the central subject. Todo el libro All the book está construido de tal manera is constructed in such a way y usando el Viejo Testamento and using the Old Testament para repetidamente to repeatedly demostrarnos a nosotros show us que Jesús es superior. that God is superior. Jesus is superior. Superior a toda cualquier cosa. He's superior than anything else. Y es una realidad para nosotros hoy. And it's a reality for us today. Nosotros debemos aprender We should learn que Jesús es superior that Jesus is superior a cualquier problema que podamos tener, at any problem we may have, a cualquier circunstancia que se haya levantado contra usted y su casa. any circumstances that has lifted against you and your Así house. como el autor repetidamente nos dice, Such as the author repeats and says, usando palabras como mejor, using words as better, superior, superior, más excelente, most excellent, para enfatizar esta verdad que Jesús to emphasize the life of es Jesus mayor, is bigger, es superior is superior, y es más excelente que todo lo que nosotros podamos pensar. and is excellent in anything we may think of. El pastor y teólogo Irving Jensen, The pastor, theologist, Irving Jensen, dijo lo siguiente: said the following. el tema principal de Hebreos The principal subject of Hebrews puede expresarse así: could be expressed this following way. el conocimiento y la seguridad The knowledge and security de lo grande que es este sumo sacerdote, of how big the priest is, el sumo sacerdote Jesús, which is Jesus, debe elevar al creyente, should elevate the believer, al creyente errante, the non-believer, de la letargia espiritual a la madurez. of the maturity in the spiritual world. Y esta madurez es vital para el cristiano. And this maturity is vital for the Christian person. Dicho de otra manera, Said in a different way, él dijo lo siguiente: he said the following. el antídoto The antidote contra el descarriarse
against backsliding es un conocimiento is acknowledgement personal creciente de Jesús. personally and growing from God. El pastor R.C. Sproul, The R.C. pastor R.C. Sproul, Sproul dijo también lo siguiente: said also the following: si me encarcelaran if they were to imprison me y me permitieran solo un libro, and they would allow just one book, sería la Biblia. it would be the Bible. Si solo me permitieran un libro de la Biblia, If they would only allow me one book from the Bible, sería la epístola a los hebreos, it would be Hebrews book, porque contiene nuestra discusión because it has our discussions más completa most complete sobre la redención about the redemption realizada para nosotros realized for us en el sacrificio de Jesús. in the sacrifice of Jesus. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: Now the question we should ask ourselves is, ¿por qué se enfatiza tanto la superioridad de Cristo? why do they give so much emphasis in the superiority of Jesus? La semana pasada aprendimos Last week we learned que este libro está escrito o estuvo escrito para judíos creyentes that book was actually made for Jewish believers, que estaban en un peligro espiritual that they were in a spiritual danger porque estaban pensando because they were thinking regresar al sistema antiguo coming back to the old system por causa de la presión, because of the pressure, por causa de los problemas, because of the problems, por causa de la opresión. because of oppression. Y eso lo podemos entender And we can understand that porque esta epístola because that epistle, se le da una fecha it gives a date muy cercana very close al año 70 después de Cristo. to year 70 after Christ. Y el año 70 después de Cristo And year 70 after Christ es cuando sucede la destrucción total de la ciudad y del templo. is when all the destruction of the city and the temple O occurs. sea que ya desde unos años anteriores, In other words, Ya- years before, ya los cristianos estaban siendo perseguidos. Christians were already being persecuted. Y muchos de ellos estaban en peligro espiritual And many of them were in danger spiritually, de descarriarse o de regresar a la vieja religión. either backsliding or returning back to the old religion. Y yo creo que eso es importante And I think that's important porque también es un tema vigente hoy. because it's an actual theme today. Con el comienzo o en el año 2020, In the beginning of 2020, cuando nosotros experimentamos la pandemia, when we experiment the COVID, cuando se empezaron a abrir los negocios y todos, when businesses started opening, muchas iglesias y muchos trabajos, muchos creyentes empezaron a experimentar persecución. many churches, many words, many Christian people experiment persecution. Aún en los tiempos de hoy, 6 años después, Even today's time, 6 years after, hay todavía pastores e iglesias there are still churches and pastors que están luchando en la corte that are fighting in church and porque in court fueron llevados a la corte because they were taken to court por el sistema del gobierno because of the governor's system y por muchas entidades privadas. and many private entities as well. Y el mensaje vigente del libro de Hebreos de ese entonces And the actual subject of Hebrews book back then, le estaba diciendo a ellos: we're telling them, no vuelvan atrás, don't go back porque lo que tienen en Cristo because what you have in Christ, es mucho mejor. it's better. Y eso yo quiero hacer eco en el día de hoy. And that's what I want to echo today. No demos un paso atrás, Let's not give a step back. no caminemos hacia atrás, Let's not walk back. porque lo que tenemos en Cristo Because what we have in Christ, es mucho mejor. it's better. Ustedes tienen ahí, cuando iban entrando, le estaban dando unas hojas. You have in your hands a piece of paper you will give Y yo no voy a entrar en ellos porque esa es su asignación. And I'm not going to go in it because that's your homework. En un lado están en español And one side is Spanish y en el otro está en inglés. and the other side is English. Y usted va a encontrar referencias
principales And you're going to find some principal references de diferentes porciones del libro de Hebreo from different portions of the book of Hebrew donde demuestra la superioridad de Cristo where it demonstrates Jesus' superiority sobre los ángeles, above the angels, sobre Moisés, above Moses, sobre el viejo pacto, above the old sobre los pact, sacrificios, above the sacrifices, aún sobre Melquisedec. even above En Messiah. otras palabras, In other words, eso era todo lo importante del pueblo judío. that was all the important of the Jewish village. Eso era todo lo que ellos miraban como esencial para su vida. That's what they all looked at as essential for their lives. Y el autor de Hebreos And Hebrews author le dice a ese pueblo tells the people y nos dice hoy, and tells us today, Jesucristo es mejor. Jesus Christ is Jesucristo better. es superior. Jesus Christ is superior. Y nosotros debemos vivir And we should be living, caminando hacia el frente, walking towards the front, mirando hacia el frente, looking towards the front, porque el que está con nosotros because that who is with us es mejor. is better. Ahora, este mensaje de Hebreos Now that message from Hebrews, tiene no es un mensaje teórico, it's not a theoretical message. también tiene un mensaje práctico. It also has a practical message. El autor aquí nos dice, The author also says, nos ofrece una conclusión bien práctica he offers her a very practical que conclusion dice así: that says the following. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Therefore, teniendo un gran sumo sacerdote, having a great high priest, high priest que traspasó los cielos, that transcended the skies, Jesús, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, Son of God, retengamos nuestra profesión. let's retain our profession. Hebreos 4:14. Hebrews 4:14. Lo primero que nos está diciendo The first thing he is telling us es que debemos retener. is that we need to retain. Si nos dice la palabra retener, If he says the word retain, es porque tenemos el peligro it's because we have the danger de dejar ir of letting go lo que ya tenemos con nosotros. what we already have with us. ¿Qué tenemos con nosotros? What do we have with us? ¿Qué nosotros tenemos? What do we have? Bueno, empezando tenemos la salvación. We have salvation. Bueno, también no solo tenemos la salvación, pero tenemos la provisión de Dios. We not only have salvation, but we also have provision. Tenemos la protección de Dios. We have God's protection. Tenemos el escudo de Dios. We have God's armor. Tenemos la eternidad de Dios. We have God's eternity. O sea, nosotros tenemos In other words, we have todas las bendiciones celestiales all the celestial blessings que nos habla el apóstol Pablo. that Apostle Paul talks to us about. Nos habla en el capítulo 1 de Efesios. He talks sort of about us in Ephesians chapter 1. Ahí nos dice que fuimos escogidos, There he tells us we were chosen. que fuimos bendecidos. We were blessed. O sea, hay tantas bendiciones que nosotros tenemos In other words, we have so many blessings. y el autor de Hebreos nos dice, no lo dejes ir, And the author from Hebrews says, do not let it go. no lo sueltes. Don't let it go. Mire que no está diciendo en esa palabra, no está diciendo que te lo van a quitar. He's not saying they're going to take it away from you. Es lo que está diciendo que no lo dejes ir. What he's saying is, do not let it go. Son dos cosas muy diferentes. It's two different things. No que te lo van a quitar, Not that they will take it away, sino que no lo dejes ir. but do not let go. Pero el segundo mensaje práctico But the second practical message, which is practical, es no desechar al que habla. do not let No desechemos, go who talks. no Reject reject al que habla. that who talks. Mire lo que dice Hebreos 12:25. Hebrews 12:25. Mirad que no deseches al que habla. Take heed that ye do not reject him that speaketh. Porque si no escaparon aquellos For if they do not escape que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, that rejected him that warned them on earth, mucho menos nosotros, much less shall we, si desechamos
al que habla desde los cielos. Cast away him that speaketh from heaven. Algo sucede Something happens, de acuerdo al autor, according to the author, a la persona que desecha the person who rejects la palabra de Dios. the word of God. Y yo no quiero que nos equivoquemos. And I don't want you to make a mistake. Cuando yo estoy hablando de la palabra de Dios, When I'm talking about God's word, no es la palabra que las personas que se trepan en los púlpitos dicen. it's not the word that the people who goes up on the altar says. Y sí, muchas personas hablan buena palabra, And yes, many people talk good word, pero estamos hablando de la palabra de la Biblia. but we are talking about the Bible's word. Esa palabra no la podemos desechar, We cannot reject that word, porque como vamos a ver en un ratito, because as we are going to see in a little while, la palabra final proviene de Cristo, the final word comes from Christ, del sumo sacerdote, the highest priest, de nuestro Salvador, our Savior, aquel que es mejor. that who is better. Por consiguiente, So, si Cristo es mejor, if God is better, su palabra es mejor. His word is Su better. palabra es mejor que las ideas del mundo. His word is better than the ideas from Su the world. palabra es mejor que todas las diferentes doctrinas del mundo. His word is better than any doctrine from the world, Porque Él mismo es la palabra. because He is the word. En el principio, In the beginning, Él, el Logos, no solamente era la palabra, sino que esa palabra también era Dios mismo. in the beginning, He was just not the word, but He was the word itself. Entonces, hermanos, dicho todo esto, So, having said all this, vamos a hacer una serie de preguntas. let's make ourselves a series of questions. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo habla Dios hoy? Have you ever asked yourself how God talks today? ¿Ha oído usted alguna vez alguna pregunta, alguna persona preguntarle eso? Have you ever have a person ask you that? Eso es una de las preguntas que yo como pastor That's a question that me as a pastor tengo que constantemente contestar. have to constantly answer. ¿Cómo nos habla Dios hoy? How does God talk to us today? En los versículos que vamos a leer, In the following verses, vamos a ver que Dios we're going to see that God en el pasado habló de muchas formas y diversas y de maneras diversas. in the past He spoke different ways, Pero hoy but today tenemos algo que es mucho mejor. we have something that's much better, Porque la carta de Hebreo nos dice, because Hebrews letter tells us en el pasado Dios habló. in the past God has spoken. En el pasado habló de muchas maneras, He spoke differently ways en diversos tiempos. in different moments, Pero en estos tiempos but in these times nos ha hablado He has spoken por la persona de Cristo. through Jesus Christ. En otras palabras, In other words, Cristo es el mensaje final. Christ is the final message. Cristo es el mensaje final. Christ is the final message. Y esto para nosotros And this for us es una verdad poderosa. is a powerful truth, Porque Dios mismo nos está diciendo because God Himself is telling us que el mensaje de Cristo that Christ's message es definitivo is definite y es mejor. and is better. No hay ninguna otra revelación. There is no other revelation. La revelación de Mohammed es falsa. Muhammad's revelation is false. La revelación de John Smith, que para los mormones es falsa. John Smith's revelation is false. La revelación de Mary Ann Eddy también es falsa. Marianne's La de revelation Christian is false. Science. Todas estas personas All these people que dicen que han recibieron revelación de Dios that have said they have received revelation from God después de la palabra de Cristo, after God's word, están hablando una falsedad. they're talking falsely. Porque Dios mismo dijo Because God Himself que el said mensaje en Cristo that the message in Christ no solamente es definitivo, is not just definite, sino que es final. but it is final. Dicho todo esto, Having said all this, entonces vamos a entrar a los dos puntos que tenemos hoy. let's go into the 2 points that we have today. Pero antes de eso vamos a leer But before that, let's read
lo que encontramos en Hebreos what we find in Hebrews capítulo 1, chapter 1, y voy a dar lectura a los primeros 4 versículos. and we're going to give lecture to the first 4 verses. Me perdono un momentito porque tenemos Freddy, ven aquí. Excuse me for a minute, we're having issues. Tenemos, Technical difficulties. oh, I got it. Okay. I got it. Tenemos dificultades técnicas. Bendito Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4 dice lo siguiente. Y entendamos esto. Entendamos esto. Muchos teólogos A lot of theologians consideran la carta de Hebreos considers the Hebrew letter tan importante so important como es la carta de Romanos. as the Romans letter. En otras palabras, In other words, la carta de Romanos, the Romans letter, si nosotros la leemos, if we read it, es un compendio teológico, es a survey, it's a survey, It's a a theological theological survey. es un compendio teológico que abarca desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento It covers the Old Testament and the New Testament. y toca el tiempo de nuestra redención. And it touches our redemption time. Y el libro o carta a los Hebreos hace lo mismo. And the Hebrew letter or the book does the same. En el griego, In the Greek, estos 4 versículos son uno solo. these 4 verses is just one. Y está escrito de tal manera And it's written in such a way como de una persona from one person que se ha levantado al frente de una asamblea who has stood up in front of a asamblea para dar una oratoria. to give an oration. Y los versículos leen así. And it reads as follows. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hands of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Lo primero que debemos notar en este versículo, The first en thing el we should número 1, realize in this verse es la manera como comienza el versículo. is the way he started the verse. Nosotros sabemos que no tenemos una certeza de quién es el autor. We know that we don't have certainty of who the author is. Tenemos libros, por ejemplo, sabemos que Isaías, quien lo escribió, sabemos los libros que escribió Moisés. We know that Isaiah wrote the book Isaiah, and we know that Moses wrote. Pero no sabemos quién escribió. But we don't know Hebreos. who wrote Hebrews. Pero nosotros en realidad sí sabemos, But we in reality do know, porque sabemos que no fue un hombre, because we know it wasn't a man. sabemos que fue Dios mismo We know it was God que himself inspiró a una persona who inspired a person a mantenerse anónimo to maintain an y anonymity escribir esta obra teológica, and write this theologian theological masterpiece. masterpiece. Y entonces el primer punto aquí And the es first point here is que Dios siempre ha iniciado God has always initiated el estar activo
being active, hablándonos a nosotros. talking to us. La realidad es hoy The reality of today is que nosotros no debemos debatir si Dios existe o no existe. we shouldn't be debating if God exists or not. Para el autor de Hebreos, For Hebrews author, Dios es una realidad. God is a reality. El segundo punto ahí es, The second point here is, ¿por qué Dios nos quiere hablar a nosotros? why does God want to talk to us? Y esto es importante, And this is very important porque las palabras usadas, habló y hablado, because the word used, spoke and spoken, aunque son diferentes, proceden de la misma raíz. they're different, but they proceed from the same root. Y la definición de la palabra raíz And the definition of the word root es o quiere decir means dar a conocer el corazón. to come to know the heart. Dar a conocer el corazón. En otras palabras, In other words, cuando nosotros vemos aquí que Dios habló y ha hablado, when we see here that God has spoken and is speaking, es porque Dios quiere que usted y yo conozcamos lo que está en su corazón. it's because God wants you and I to know what is in his heart. Pero hay algo más ahí. But there's something else there. ¿Por qué Dios inicia? Why does God initiate? ¿Por qué Dios quiere hablarnos? Why does God want to ¿Por talk qué to us? Dios nos deja esta palabra? Why does he leave this word? Primeramente porque nos ama. First of all, because he loves us. Dios los ama a ustedes. God loves you. Dios los ama a ustedes. God loves you. Dios me ama a mí. God loves me. Y es por eso And it's because of que that Él me ha dejado esta palabra he has left me this word para que yo conozca so that I know lo que está en el corazón de Dios. what is in God's heart. Y esto es poderoso, And that's powerful porque yo pensaba en esto because I was thinking about this. y aquí vemos un pueblo And I see Un pueblo que A city. había pecado, that has sinned, un pueblo que había hecho cosas, a city that has done era un stuff, pueblo que había visto la mano de Dios, a city that has seen God's hands, pero con todo y eso, but even still, hacían y cometían pecados, they would sin. pero Dios los seguía amando But God would still love them de tal manera in such a way que usaba profetas, that he would use que prophets, usaba maneras, he would use ways, que usaba diferentes tiempos he would use different para times seguir hablándole al pueblo. to continue to talk to the people. La segunda razón The second reason por qué Dios también nos habla y quiere que conozcamos su corazón, why God talks to us Y esto and es wants us to poderoso. know his heart, and this is powerful porque Él es un Dios de pacto. because he is a God of Y a pesar covenant. de todo lo que el pueblo hizo, And besides everything the people Él did, siguió siendo su Dios. he was still their God Porque Él hizo un pacto con ellos. because he had done covenant with El them. pacto que hizo con Israel The covenant he did with Israel, fue unilateral, one-sided. One-sided, unilateral. Y eso quiere decir and that means que solamente Dios that only God tiene que cumplir can la parte de ese pacto. he has to take to complete the pact. Y a pesar de lo que el pueblo hizo, And besides what the people did, Dios siempre fue Dios de pacto. God was always a God of covenant. A pesar de lo que nosotros hemos hecho, Besides what we've done, Dios es Dios de pacto. he's a God of covenant. Cuando yo he actuado mal, When I behave wrong, Dios es Dios de pacto. he is a God of covenant. Cuando yo he cometido pecado, When I have sinned, Dios es pecado. Dios God is a God of de covenant. pacto. He is a God of covenant. Cuando yo he dejado de amar, When I have stopped from loving, Dios es Dios de pacto. he is a God of covenant. Cuando yo me he alejado de la palabra, When I have drifted away from the word, Dios es Dios de pacto. God is a God of covenant. Cuando la circunstancia ha llegado, When circumstances have Dios arisen, es Dios de pacto. he is a God of Y covenant. Él quiere que nosotros And he wants us, conozcamos lo que está en su corazón. he wants us to know what is in his heart. Ahora, ahí en estos versículos, Now, in those verses, comenzando en el versículo 2, dice, en estos postreros días, and starting in the verse 2 where it says, hath in these last days. y esta mañana cuando estaba estudiando las notas,
And this morning, when I was studying my notes, el Señor me dijo, escribe en tu journal. Yo tengo mi journal, and the Lord told him, donde write yo in your escribo journal. cuando Dios me habla, cuando hago oraciones y todo, yo escribo en mi I journal. have a journal where when God speaks to me Amen. in prayers, I write it in my journal. Y el Señor me dijo lo siguiente, And God said the following, es indiscutible is unarguably que estamos viviendo that we are living tiempos difíciles, hard times. pero la realidad es But the reality is que en el tiempo apostólico that in the apostle times, los autores no hablaron the authors did not speak de los postreros días of the after times como algo escatológico, as something escatológico, it's por venir, to come. sino que para ellos For them, eran los últimos tiempos. it was the last times. Y esto quiere decir And that means que Dios pudo haber terminado el tiempo God could have finished the time en el pasado, in that past tense, pero no lo hizo. but he didn't. Y esto nos demuestra And this shows us su misericordia, his mercy, su amor his love por la humanidad. for humanity. Pero hay algo más, But there's something else. porque hablando con mi esposa al respecto, Because talking to my wife about it, nosotros también debemos entender we need to understand que Dios no ha terminado con los tiempos, that God has not finished with the times. porque no es el tiempo para terminar. Because it's not time to finish. Porque todavía el propósito no se ha terminado. Because the purpose is not finished. Por consiguiente, So, usted y yo you and I somos parte are a part de este tiempo, of these times, de estos postreros días. of the after times. Usted y yo You and I, somos gente we're people de propósito. of purpose. Usted debe oír You should listen la enseñanza de este jueves pasado, the teaching of this past Thursday, donde se habló del propósito. where the purpose was the subject. Fue una enseñanza poderosa It was a powerful teaching for yours truly, Thank you. por la hermana, By the sister. y verdaderamente esto no estaba coordinado. El Señor me dijo esto. And truly, this wasn't coordinated, but the Lord told me Me lo this. dijo a través de la pastora cuando conversábamos esta mañana. He told me through the pastor as we were conversating this morning. Entonces Dios quiere So God wants que esta palabra, that this word que es una palabra viva, is a lively word que produce vida, that produces life. así como Dios sopló vida en Adán, Just as God blew air in porque Adam, en el Viejo Testamento because in the Old Testament, la palabra cuando dice habló, when the word says spoke en hebreo in Hebrew, habla o hace referencia it talks, so it makes de reference soplar, of blowing, de soplar. blowing. Y cuando sopla, And when he blows, habla de vida. it speaks about Por life. consiguiente, So esta palabra de Dios that word of ha God soplado, has blown, sigue soplando it still continues to vida blow en cada uno de nosotros. life in each and every one of us. ¿Qué implicación teológica tiene esto? What implication theology does this have? Cuando aquí el autor comienza diciendo Dios, When the author starts saying God, esto nos habla a nosotros de autoridad, it talks to us about authority, de confianza of trusting y seguridad. and security. Para el autor no había duda, For the author, there was no doubt. no había duda de la existencia de Dios. He wasn't doubting of God's existence. Dale ahí. Yo voy a hablarle ahora de forma rapidita. I'm going to talk real quick. Hay un acronym, There's an acronym. Son una palabra y cada letra significa algo. Se me olvidó. Each letter means Un something. acróstico. Gracias, hermana. Que se usa para hablar de la existencia de Dios, porque hoy, a través de los tiempos, The acronyms are used to talk about the existence of God ha sido algo debatido. because today it has been something that has been debatable. ¿Existe Dios? Does God exist? ¿Quién de ustedes ha visto a Dios Who of you have seen God personalmente? personally?
Bueno, personalmente yo no lo he visto. Well, personally, I haven't seen La it. Biblia claramente me dice The Bible clearly que nadie says puede ver a Dios y vivir. that nobody can see God and continue to Por live. eso fue que Moisés That's why Moses tuvo que ver las espaldas. had to see his back. Dios le cubrió God covered para que pasara so that he can go y line, después él pudo ver las espaldas de Dios. and then he saw his back. Pero voy a usar esto rapidito, I'm dale. going to use this real quick. El acróstico es SURGE. S-U-R-G de gato E. That's the acronym. ¿Por qué Dios existe? Why does God exist? ¿Por qué hay un comienzo? Why is there a beginning? Y ya, yo sé que a Gloria le va a gustar esto. Primeramente, la segunda ley de termodinámica. First of all, the second lay of ¿Qué thermodynamics. nos dice la segunda ley de termodinámica? What does it say? Que todo se atrofia. Everything has an Todo se atrofia. Oh, everything is. La energía va perdiendo fuerza. The energy loses its force. Todo se atrofia. La segunda es la palabra U. The second is the letter U, or the Letter U. El universo en expansión. the universe in expansion. Si todo fuera infinito, If everything was infinite, como todos tratan de decir, like many tries to say, entonces ¿por qué el universo sigue expandiéndose? so why does the universe keeps expanding? El telescopio de Hubble The Hubble telescope ha encontrado evidencia has found evidence de cómo el universo sigue expandiéndose. of how the universe continues to Esto nos expand. habla a nosotros This tells us de un punto de comienzo. that it has a point of Hubo beginning. un tiempo donde todo empezó. There was a time where everything started. Entonces es imposible It's impossible que todo fuera infinito. that everything would be infinite. La tercera letra The second letter es la letra R is the letter R, y habla del resplandor de la radiación. and it talks about the shining of the Se ha radiation. encontrado It has been found ondas de microondas, microwave que se siguen alejándose that continues to get away y perdiendo fuerza. and losing force. Lo que quiere decir What means que tuvo que haber o sucedido un comienzo. that there had to be a beginning. La letra G Letter G. habla de unas grandes semillas galácticas. It talks about big galaxy seeds. Y esto habla de la radiación. And this talks about the radiation. Existe una radiación. There's a radiation that Pero exists. mientras se van alejando las diferentes galaxias, But as the galaxies continue to go further, esta radiación sigue expandiéndose hacia allá. that radiation continues to También expand. demuestra un punto de comienzo. It also demonstrates a starting Y point. la última letra And the es la last letra letter. E y es la teoría de relatividad de Einstein. Relatively theory. The theory of relativity. Yeah, yes. Esta teoría, y es la más poderosa, And it's powerful. predice que el universo, It says that the universe, para poder existir, to be able to exist, necesita materia, needs material, tiempo time, y espacio. and space. Sin ninguna de esas tres cosas, Without any of those three, nada pudiera existir. nothing would exist. Si usted toma la materia y el tiempo, pero no tiene espacio en donde sucedió. If you take material and time but don't have space, it's where it started. Si usted tiene tiempo y espacio, If you have time and space, ¿dónde está la materia que se usó? where's the material that was used? Si usted toma materia y espacio, If you take material and space, ¿cuánto sucedió? what happened? O sea, todas estas tres cosas, materia, tiempo y espacio, deben existir All these three things needs to a la exist misma vez at the same time para que algo pueda ser. so something can be. Por eso es que nosotros decimos That's why we say que Dios creó ex nihilo, de la nada, Dios lo creó todo. God created everything Dios es el from comienzo nothing. de todo. He created Y everything. eso lo entendió el autor de Hebreo. And the Hebrew author understood this. Por eso fue que dijo, That's why he said, Dios, God, Dios, God. comenzó diciendo Dios. God. No debemos tener duda
We should not have any doubts que Dios nos habla hoy. that God speaks to us today. Pero también nos habla en estos versículos de una revelación progresiva. But these verses also talks about a progressive revelation. En Génesis vimos a un Dios de comienzo. In Genesis, we saw a God of beginnings. En Éxodo nosotros vimos un Dios de pacto. In Exodus, we saw a God of covenant. En Números vimos un Dios de orden. In Numbers, we saw a God of order. En Ruth vimos un Dios que redime. In Ruth, we saw a God that redeems. O sea, In other words, a través de los tiempos, through time, Dios God nos ha dado una revelación progresiva. has given us a progressive revelation. Pero cuando llegamos a Cristo, But when we come to Christ, recibimos la revelación final. we receive the final Y revelation. esto es poderoso, And this is powerful porque todo lo que los profetas del Viejo Testamento hablaron, because all that the prophet from the Old Testament todo spoke, apuntaba a Cristo. it all pointed to Christ. Toda la redención que ellos hablaron All the redemption they spoke, era la redención en Cristo. it was the redemption of Toda Christ. restauración que habló Isaías, All restoration that era a Isaiah través de spoke, Cristo. it was through Christ. todo lo que se habló en el Viejo Testamento Everything that was spoken in the Old Testament, estaba o era una sombra that was a shadow de lo que iba a suceder en Cristo. of what was going to happen with Christ. Ahora la pregunta es, Now the question he is, oído muchas personas decir esto, I've heard a lot of people say ¿se ha this. cancelado el Viejo Testamento? Is the Old Testament canceled? No, No. porque Jesús es la revelación final y completa de Dios, Because Jesus is the final revelation of God, pero todo lo que está en el Viejo Testamento but everything that's in the Old Testament es útil is useful para educarnos, to educate para ourselves, instruirnos, to instruct pero us, más que todo, but most of all, para apuntarnos y llevarnos a Cristo. to point us and take us to Christ. Aplicación, Application. dale Candy, dale. Aplicación, Jesucristo es la mejor y última revelación de Dios. Jesus Christ is the best and final revelation from God. De los versículos 2b al 4 hasta el último, hay algo poderoso, que voy a ir rápido en esto. We're going to go quick. Hay 7 descripciones, There's 7 descriptions. 7 descripciones, 7 y descriptions. el número 7 representa ¿qué? And the 7 represent Algo que es completo. Hay Something that is 7 complete. descripciones de este Hijo. There's 7 descriptions 7 of the Son descripciones de Cristo. from Christ. Y vamos a verlas. Let's Primeramente, dale, rapidito, ahí. Número 1, dice, es heredero de todo lo que existe. He is Es heredero heredero of de everything todo lo that que existe. exists. Por causa de Cristo, Colosenses nos dice a nosotros que Él es la primicia de la creación. Y nosotros sabemos, He's the first fruit of creation. Thank you. The first fruit of creation. Y nosotros sabemos And we know que en el Viejo Testamento, that in the Old Testament, el primogénito the first one tenía doble porción had double portion y era el heredero. and he was the heir. Y entonces aquí dice And this tells us que Dios dice that God says que ha puesto a Jesucristo that he has put Jesus como Christ heredero de todo. as an heir of Heredero everything. de todo. The heir of everything. Heredero de los tiempos. Heir of time. Heredero de todo. Heir of everything. Pero después dice But then it says que eres el creador del universo. he is the creator of the Aquí universe. vemos la Trinidad nuevamente, We see the Trinity here. porque nos dice a nosotros Because it tells us que Cristo that Christ creó created el universo. the universe. Pero muchas personas dicen, But a lot of people says, y a mí me gusta cuando me dicen, and I like when people tell me, no, Dios fue quien creó el universo y lo creó todo. no, God was the one who created the universe. He Y created yo le everything. digo, gracias por hacer mi punto. Thank you for making my point. Y ellos me dicen, ¿cómo que yo hice tu punto? And they ask, what do you mean I made your point? Porque dice ahí Because it says there que Cristo that Christ es el creador del universo. is the creator of Y the si tú universe. dices que el creador es Dios And if you say God is the y creator Cristo creó el universo, and Christ created the entonces universe, Cristo es Dios. and then Christ is God. Tercero, Third, es el resplandor de la gloria de Dios. he is the radiance of God's glory. Es el resplandor.
He is the radiance. Todo lo que nosotros vemos en Cristo, All that we see in Christ, todo lo que nosotros vemos en Cristo all that we see in Christ apunta points o demuestra or it demonstrates la gloria del Dios Todopoderoso God's powerful a través glory del Hijo primogénito through His first Son, manifestándose en nosotros. manifesting in us. Cuarto, Fourth, dice que es la imagen exacta de su sustancia. it says He is the exact image of His substance. Aunque hay un solo Dios Or even though there's one God representado en tres personas, represented in three people, y no voy a hablar de la Trinidad, and I'm not going to speak about the Trinity, pero aquí está diciendo que el Hijo but it tells us here that the Son es la sustancia exacta, is the exact no es substance. diferente. It's not different. O sea, nosotros queremos ver a Dios, Or in other words, we want to see lo God. único que tenemos que hacer es conocer a Cristo. All we have to do is meet Si usted conoce a Jesus. Cristo, If you know Jesus, usted conoce a Dios. you know God. Si usted ha visto a Cristo, If you've seen Jesus, usted ha visto a Dios. you've seen God. Y eso sí se merece un aplauso. And that deserves an applause. Quinto, Fifth, dice que Él es el sustentador de todas las cosas. it says He is the sustainer of all El things. sustentador de todas las cosas. He is the sustainer of all things. Eso quiere decir que Él lo sostiene todo. And that means He sustained everything, Inclusive nos sostiene a nosotros. including us, Inclusive me sostiene a mí. including me. Aun cuando esté en el valle de sombra de muerte. Even when I'm in the shadow, Aun cuando esté en una tempestad. even when I'm in the Él es el tempest, sostenedor the sustainer de todas las cosas. of all things. Él sostiene el universo. He Él sustains sostiene the el universe. sol. He sustains Él the sun, sostiene las estrellas. He sustains Él the sostiene stars, la galaxia. the Él galaxy, sostiene su vida. your life. Él sostiene todo lo que hay, He sustained everything todo that lo there que is y todo lo que va a haber. and everything that there will be. El número 6. Number 6, Ahora nos va a hablar en estas últimas dos de la obra redentora he's going to talk to us about the masterpiece or y de la exaltación del Hijo. and the Y esto se exaltation of the Son. encuentra And we find this del versículo 3b al 4. in 3b to 4. Continúa diciendo de este Hijo It keeps talking about this Son. que Él purificó nuestros pecados por sí mismo, en sí mismo. He purified our sins by Himself. Entonces, no solamente es todo esto que ha dicho, ahora también dice, no, a través de Cristo nuestros pecados It's not to saying what we said before, but now He's saying through Christ He Fueron- purified our sins. fueron purificados. Amén. No hay otra persona, There's no other person. solamente Cristo Only Christ puede purificar nuestros pecados. can purify our sins. Y séptimo dice, And 6 y says, aquí completa, and it completes here, y dice, se sentó a la diestra de Dios. He sat at the right hand of Se God. sentó a la diestra de Dios. He sat at the right hand of Ya God. Cristo no tiene que hacer nada. He finished work. Ya lo hizo todo. Sí, Señor. Ya su victoria es una realidad. The victory is a reality. Cuando Él se sentó, Sat. es porque ya obtuvo la victoria. When he sat by him, it's because he already had the victory. Y la Biblia nos enseña The Bible teaches us que ese footstool, El estrado. el estrado, the footstool, aquí era todo lo que existe es el estrado de sus pies. everything that exists is the footstool. Usted sabe algo poderoso. Do you know something powerful? En los tiempos de los reyes, In de the los king's time, pasados, cuando el rey llegaba de una batalla victorioso, when the king would come back from a battle, a victorious battle, se sentaba en el trono he would sit in his throne, e inmediatamente and immediately venían sus siervos his servants would con come el estrado with his footstool, y lo ponían a sus pies. and they would put it at his Y feet. el rey ponía sus dos pies sobre el estrado And the king would put his 2 feet at the footstool como señal de victoria, as a signal of victory, como señal que ya no había que hacer nada. as a signal that nothing else needed to be done. El Cristo que usted le está hablando Hebreos The Christ who Hebrews is talking about tiene sus pies sobre el estrado. has his feet at his Su footstool. victoria ya es una realidad. His victory is already a We reality. worship you. Y el versículo 4 termina diciendo Verse 4 finishes saying, que Cristo es superior it says that Christ is superior
a los ángeles Amén. than angels, por el nombre heredado. for his inheritance. Yo sé que vivimos en un mundo I know that we live in a world donde le damos tanta importancia a los ángeles where we give so much importance to the angels, cuando le debemos estar dando la importancia when we should be giving more importance a Jesucristo. to Jesus Christ. Porque Jesucristo Because Jesus Christ es mayor que los ángeles. is bigger than the Es angels. mayor que los ángeles. He's bigger than the angels. Aplicación dice, Jesús es Dios mismo y Señor sobre toda la creación. Jesus is God himself and creator of all the creation. Segundo, Jesús es el Salvador victorioso Second, he is the victorious Savior y el Rey exaltado. and the exalted King. Vamos a la conclusión. Let's go to the conclusion. Número 1. Number 1. El libro de Hebreos nos dice que Cristo es superior. The Hebrews book says that God is superior. Jesús es superior. Jesus is superior. ¿Por qué? Why? Porque primero es Dios mismo. Because it's God himself. Cristo es Dios mismo. Christ is God himself. Lo podemos ver ahí en ese capítulo, We can see it in that chapter, en el versículo 3 verse 3 y en el versículo 8. and verse 8. Segundo, Second, su sacrificio es perfecto y definitivo. his sacrifice is perfect and final. ¿Notan ustedes algo en esa declaración? Know something in that declaration. ¿Qué dice la tercera palabra? What is the third word? ¿Qué dice ahí? ¿En qué tiempo está escrito esa palabra? In what time? El presente. Yeah, that El word is presente. written in the present Cristo time. es perfecto hoy y definitivo. Amén. Es God is perfecto perfect. para su vida Today, y su palabra es sí y amén para usted. he is perfect and his word is in your Cristo life. es. Christ is. Cristo es. Christ is. Cristo es. Christ is. Cristo es. Christ is. Y por último, And lastly, su sacerdocio es eterno. his priesthood is Y eternal. vamos a hablar más adelante en esta serie de prédicas We're going to talk a little further in this preaching series de cómo es esto del sacerdocio eterno. of how is this priesthood eternally. Pero basta decirlo de esta manera. But let me just say it this way. El sacerdote The priest tenía como trabajo had as a job presentarse present por himself el pueblo for the people delante de la presencia de Dios before God's presence y presentar los sacrificios. and present the sacrifices. Era lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. It was what the highest priest would have to do. Pero ellos But they tenían que hacerlo todos los años needed to do it every year porque no había perdón de pecado. because there wasn't forgiveness of sins. Eso solamente apaciguaba, ponía un telo temporal It would like lower the sin sobre temporarily los pecados del pueblo, above the sins of the people. pero no había una expiación como tal. But it wasn't taken away. As Pero such. el libro de Hebreos nos va a enseñar But Hebrews book would teach us que Cristo como sumo sacerdote that Jesus, as the highest priest, entró de una vez y para siempre entered once and for all delante de la presencia de Dios before God's presence como el sacrificio mismo as the sacrifice y himself está eternamente and is eternally delante de la presencia de Dios before God's presence, ofreciendo, ofrecido offered el sacrificio eterno. the eternal sacrifice. No hay más sacrificio. There is no more sacrifice. Cristo es el sacrificio eterno. Christ was the Y final es el sumo sacrifice. sacerdote And he is the highest priest que está hoy that is today delante de la presencia de Dios. before God's presence. Cuando Eric hace algo malo, When Eric does something bad, es Cristo que le dice al Padre, it's Christ who tells the Father, no lo mira a él, mírame a mí. don't look at him, look at me. Wow. Cuando Teresita hace algo malo, When Teresita does something bad, Cristo dice, no lo mire a ella, mírame a mí. Christ says, don't look at her, look at me. Cuando cualquiera de nosotros hacemos algo malo, When any of us does anything wrong, Cristo le dice al Padre,
Christ tells the Father, no lo mire a ellos, don't look at them, mírame a mí. look at me. Y es por eso And is that the reason que cuando Dios nos ve that when God looks at us a través de Cristo, through Christ, ve una persona He sees a person redimida, redeemed, perdonada, forgiven, una persona que ha recibido salvación. a person that has received salvation. No es lo que nosotros hacemos, It's not what we do, es lo que Cristo hizo por it's nosotros. what God did for us. Por eso que desde aquí en adelante That's why from today on, no demos un paso atrás. let's not walk back, let's not Sigamos step back. hacia adelante Let's go towards the front, mirando a Cristo, looking at Christ, porque Él es mejor. because He is better. Esa asignación que yo le he dado, That homework that I gave you, la he puesto junta con el propósito. I put it with a purpose. I put it together for a purpose. Si usted estudia todos los versículos que están ahí, If you study every verse that are there, usted va a entender you're going to understand todo el libro de Hebreos. the whole book of Hebrews. Y más allá, And a little more, usted va a aprender you're going to learn por qué en el capítulo 11, why in chapter 11, el Museo de la Fe, the museum of faith, por qué ellos vivieron why they lived con la fe que ellos vivieron. with the faith that they lived. Cuando usted vea en esos versículos When you see in those verses y los estudie, and you study them, su nombre their name, va a estar en ese Museo de la Fe. your name is going to be in that museum of faith. Que el Señor los bendiga. God bless you. Que el Señor les guarde.